niños, hoy día vamos a comenzar una nueva unidad llamada ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de Chile? Esta unidad corresponde a Historia, Geografía y Ciencias Sociales de segundo año básico. En esta unidad conocerás los modos de vida de los pueblos originarios que habitaron el territorio de Chile actual. Además, compararás sus expresiones culturales y cuáles de ellas permanecen en la actualidad con el objetivo de valorar la diversidad de la sociedad chilena. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones crees que se presentan en la fotografía? ¿Por qué crees que lo hacen y por qué? Miremos. Fíjense que yo he visto a esas personas, o mejor dicho, he visto la vestimenta de esas personas cuando, por ejemplo, para el 18 de septiembre representamos canciones de Chile. ¿Recuerdan? Sí, he visto niños que bailan canciones nortinas con ese tipo de vestimenta. Pues bien, ahora si nosotros observamos lo que están haciendo estas personas, podríamos pensar que quizás están realizando alguna ceremonia, ¿cierto?, para dar agradecimiento a la tierra, quizás para pedir lluvia. Bueno, todas estas creencias, todas estas costumbres las vamos a ir conociendo a medida que pasemos esta unidad. Si nosotros observamos ahí, observamos nuestro planeta Tierra, ¿cierto?, con todos los países separados por colores. Pues bien, les voy a contar algo. Hace miles de años, mucho antes de que el español Cristóbal Colón llegara a América en 1492, Chile estaba habitado de norte a sur por pueblos muy diversos. Cada uno de estos pueblos tiene no solo su propio idioma, sino también su propia cultura y creencias religiosas. Entonces, ¿cómo se relacionaban los pueblos originarios con su entorno? ¿Qué paisajes de Chile habitaron en el pasado? Si nosotros nos damos cuenta y miramos bien esta imagen, representa nuestro territorio chileno de norte a sur, ¿ya? Cada pueblo originario aprendió a vivir con las características del medio natural que habitaban, es decir, que los pueblos del norte, los pueblos del sur y los del centro y los del sur, de la zona austral, aprendieron a vivir con lo que la tierra les entregaba, ¿ya? Todos estos pueblos tienen costumbres distintas, pues aquí hay mucha diversidad. Ustedes habían escuchado lo que significa la palabra diversidad, ¿no? Bueno, la palabra diversidad significa variedad de culturas y modos de vida. Y observamos diferentes pueblos. Los más conocidos, observamos el pueblo Aymara, el pueblo de Aguita, los changos, el pueblo Rapa Nui, el pueblo mapuche, los chonos, el pueblo yagán, etc. Pues bien, ¿cómo convivieron cada pueblo con su entorno? En relación a la vivienda, ¿cómo eran sus viviendas? Miremos aquí, observemos las viviendas de los pueblos del norte de Chile y observemos las viviendas de los pueblos del centro de Chile, del centro sur, y los de la zona austral de Chile, del sur de Chile. ¿Cómo eran los utensilios que utilizaban? ¿Cómo era la vestimenta de estas personas en las diferentes partes de nuestro país? Recuerden que en el norte de Chile el clima es más seco, es árido. En cambio, en el centro sur hay más vegetación, pero en el sur de Chile, en la zona austral, es muy frío. Entonces, ¿cómo era la vestimenta de cada uno de estos pueblos? ¿Cómo era su alimentación? ¿De qué se alimentaban? Yo creo que también de acuerdo a las distintas zonas de nuestro país, era como ellos se alimentaban.
Entonces, los pueblos originarios, desarrollaron distintos modos de vida. Estos modos de vida eran llamados nómadas y sedentarios, los cuales dependían del paisaje que habitaron. Pero, ¿qué significa nómada y sedentario? Ahora, ¿por qué nosotros también le llamamos pueblos originarios? Bueno, se llaman así porque los pueblos que habitaban Chile antes de la llegada de los españoles tenían lo que nosotros hoy día le llamamos nuestros orígenes. ¿Ok? Desde ahí, desde estos pueblos originarios, nosotros tenemos nuestras costumbres, obviamente que con el paso de los años hemos ido cambiando, pero aún en la actualidad existen algunos pueblos originarios, no todos, pero sí, por ejemplo, existen los mapuches. Ellos todavía están en nuestro país. Los Rapanui también están en nuestro país, y de ahí que nosotros tenemos algunas costumbres que son propias de estos pueblos originarios. Fíjense que nosotros a veces decimos algunas palabras que sin saberlo corresponden a estos pueblos, y lo vamos a ir aprendiendo. Ahora, estos pueblos se diferenciaron en dos grandes grupos, los que eran llamados nómades y los llamados sedentarios. Los nómades eran los pueblos que viajaban de un lugar a otro. Si ustedes se fijan, miren cómo van cargados y están moviéndose. Sin embargo, los sedentarios, nosotros podemos ver aquí, están en un solo lugar, pues ya armaron sus casitas. Los sedentarios eran los pueblos que vivían en un solo lugar y no se movían de un lugar a otro. Ahora, los pueblos nómades se desplazaban sus viviendas de un lugar a otro en busca de alimento, y por ello eran provisorios. Recuerdan que el año pasado vimos lo que significaba la palabra provisorio en un cuento, ¿recuerdan? Claro, las personas provisorias piensan en lo que va a suceder a futuro. Entonces, por ejemplo, guardan alimento, o piensan que en ese sector no van a tener el alimento y lo buscan, van en busca de él. Ellos conseguían sus alimentos por medio de la caza de animales, de la pesca y la recolección de frutos. También se vestían con pieles de animales. Fíjense que ahí observamos una imagen de un pueblo llamado Selkman, que está caminando por la Tierra del Fuego. También sus refugios o sus hogares eran lugares ligeros y fáciles de trasladar. Es decir, ¿por qué ellos tenían estos lugares que eran ligeros y fáciles de trasladar? Claro, porque como se movían de un lugar a otro, no tenían que perder el tiempo en estar desarmando una casa equipada. Ellos utilizaban estas pieles porque si se necesitaba moverse, ellos la desarmaban rápidamente y se trasladaban. Aquí está un pueblo originario afuera de su vivienda compartiendo un mate, miren. También algunos cazaban y recolectaban alimentos, otros se dedicaban a la pesca y otros recolectaban mariscos. Ahí están nuevamente estos pueblos, unos cazando animales y los otros se ven aquí que están en una balsa, ¿cierto? Quizás están pescando. Ahora, ¿por qué los nómades se trasladaban de un lugar a otro? ¿Recuerdan? ¿Qué creen ustedes que buscaban? Conversémoslo con la mamá. Si no lo recuerdan, vuelven las diapositivas hacia atrás y leen su libro. Ahora, ¿cuáles de estas actividades son practicadas por los chilenos en la actualidad? Oh, qué fácil, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Yo creo que la pesca es una de las cosas que en la actualidad también se mantiene, pero también creo que hay otras. Ahora,
Los pueblos sedentarios obtenían su alimento por medio de la agricultura y la ganadería, por lo que no necesitaban desplazarse de un lugar a otro. Además, ellos desarrollaron el trabajo textil, es decir, producían sus propias telas con lanas de animales. Si observan la imagen, ahí tenemos una vivienda quechua del norte de Chile y en su construcción se utilizaron rocas apiladas, paja y madera, a diferencia de los nómades que solamente de cueros de animales para moverse rápidamente de un lugar a otro. Los pueblos sedentarios cultivaban su alimento y cuidaban su ganado. Ahí vemos las terrazas de cultivo de los pueblos originarios Aymara, entre otros, ¿cierto? Y niños con sus rebaños de llama en la precordillera norte grande de Chile. Estos pueblos sedentarios diseñaban sus propias vestimentas con distintas técnicas de tejido y distintos tipos de lana. Aquí hay una mujer mapuche tejiendo con su telar. Ahora, nosotros nos podríamos hacer la siguiente pregunta y compartirla con nuestra familia. ¿Tenemos en la actualidad una vida nómada o una vida sedentaria? ¿Y cómo lo sabemos? Conversémoslo con la mamá. Bien, y para terminar los invito a ver a nuestro amigo Pichintún. ¿Recuerdan que el año pasado lo vimos? Que es un amiguito que nos muestra mucho de estos pueblos originarios. Nos vemos en la próxima clase y los quiero mucho.